a pasar las cosas. Mi deseo es que termine el castrismo en todas sus formas, pero mi deseo no tiene por qué cumplirse. Ojalá se cumpla. ¿Alguno de ustedes quiere dar una respuesta? Lo que yo me refería al autogolpe como ese proceso suyo. Pues, Ya, eso sí puede ocurrir. Benjamín. Benjamín, decirle una cosita ya. Cuando yo utilicé la imagen beisbolera de el corredor en tercera base, claro, uno quiere hacer una exageración, digamos, pedagógica para alimentarle el optimismo a la gente, porque nosotros nos las pasamos en un proceso sistemático de autoflagelación. ¿Entiendes? Nos encanta castigarnos. Hay una cuestión de masoquismo colectivo que disfrutamos el dolor. Entonces uno tiene también que inyectarle a la gente un poquito de optimismo y un poquito de deseo de disfrutar otras cosas que no sean el dolor. Pero fíjate tú, más allá de la exageración pedagógica, digamos, para sembrar optimismo, tengo que decirte que estos regímenes están condenados al fracaso desde el mismo momento en que nacieron. Pueden durar unos años más, unos años menos. No se pueden sostener porque el modelo es completamente inviable. Cuba está arruinada, Venezuela está arruinado. De tal manera que es cuestión de perseverar en la lucha, de ser optimista, de no rendirse, de no comprar el mensaje de pesimismo que ellos nos ofrecen y con el cual tratan de convencernos que son invencibles. Y la sucesión en Cuba y en Venezuela viene pronto. Es decir, Dios nuestro Señor en su infinita bondad y sabiduría envejeció a este par de caudillos y lo que hay alrededor de ellos para la sucesión en el caso de Cuba es un avispero. Una vez que ellos desaparezcan, yo estoy seguro que eso va a estallar. Y en el caso de Venezuela, lo que hay como sucesión es otro avispero que ya está estallando. Benjamín, vamos a tratar, porque el tiempo corre, tratar de hacer preguntas y dejar a los que van a responder que se extiendan un poquito más. A eso me refiero, preguntas breves y cortas. Mi nombre es Benjamín de Yurre, para los que no me conocen. Yo pasé por algo similar a lo que dice don Pedro, en el sentido de que yo soy cubano, pero viví en Venezuela muchos años. De manera que quiero tanto, tal vez más que tú quieres a Venezuela. Tengo familia incluso venezolana. El caso que yo veo en Venezuela en este momento es el siguiente, referente a lo que es el patriotismo cubano, los que somos nacidos originarios de Cuba. Resulta que es verdad lo que tú dices, Pedro. Anteriormente en Cuba, en Venezuela, perdón, los cubanos fueron tradicionalmente siempre muy bien recibidos. Nosotros nos sentíamos en nuestro país, en Venezuela. Nos querían muchísimo. Sin embargo, yo lo que veo, que es donde quiero saber específicamente lo que viene el tuyo en particular, ha cambiado la cosa drásticamente en este momento. ¿Por qué? Por la cantidad de cubanos que el régimen ha enviado a Cuba y que se han dedicado a manipular todos los poderes públicos, empezando por ejemplo por extranjería, otorgando papeles de identidad a la gente, manipulan todos los servicios públicos, de manera que la opinión, vamos a decirlo así, que se tenía en Venezuela sobre los cubanos, lo sé porque mantengo a diario comunicación con Venezuela, de manera que en este momento lo que yo veo es que la actitud hacia los cubanos ahora ha cambiado drásticamente. Resulta que se ha convertido, y lo lamento decir así porque lo que estoy viendo, le tiene una especie como de odio a los cubanos en Venezuela y los ponen a todos, digamos, en una misma, un mismo parámetro, digamos, a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo lo que están haciendo los cubanos, lamentablemente comunistas, que han llegado del régimen. Entonces, en ese caso quería saber cuál es la opinión, cómo lo ves tú en particular. Yo hace muchos años que no voy a Venezuela, pero imagino que los venezolanos deben tener el mismo sentimiento hacia los cubanos que trabajan para la dictadura cubana y para el despotismo chavista, el mismo sentimiento que sentimos los cubanos contra los rusos y los búlgaros que fueron a nuestro país en los años 60. Lo vemos como un ejército de ocupación. Podrán ser personas buenas, decentes, pero se genera un sentimiento contra esas personas que no es de simpatía y no es de amor. Yo hace muchos años, cuando el referéndum revocatorio en el 2004, Colina, sí. 2004, Alexis, en el 2004, la noche anterior, fui con un grupo de venezolanos a cenar, y cubanos también, a un restaurante
en las Mercedes. Y estaba conversando yo, y había una señora en una mesa al lado, y se paró en mi contra y me increpó. Y me dijo, este país se está destruyendo por gente como tú, porque oyó mi acento de cubano. Entonces, por suerte, estaba este señor que fue canciller de Carlos Andrés, que ya falleció. Mi memoria... No, el anterior. Ah, Simón Alberto. Sí, estaba ahí, no era Simón Alberto. Pero bueno, fue canciller de Carlos Andrés, ahorita me acuerdo el nombre. Y le dijo, no, señora, usted está equivocada y es injusta. ¿Ve? Me defendió en aquella situación. Es lógico, es normal, porque los cubanos que están en Venezuela, que ha enviado el castrismo, forman parte de una especie de ejército de ocupación sin uniforme. Y me parece que es natural y muy normal que exista ese sentimiento. Manino, ¿te ibas a hacer una pregunta? Reinaldo Figueredo. Pregunta. El señor ciudadano Corso dijo que la autocracia populista era como un cáncer, ¿correcto? Yo le pregunto que si por un lado ese cáncer está siendo controlado o está desapareciendo en el continente, en Latinoamérica, mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que ese cáncer autocrático populista está haciendo metástasis en algún país de Europa, como en España, o en algún país de Norteamérica? Puede hacerlo en cualquier lugar. Como los Estados Unidos. En Estados Unidos lo puede hacer y la percepción que tenemos mucho es que lo está haciendo. El populismo está haciendo metástasis. En Europa también, ahí tenemos a Podemos. Pedro, quiero hacer una intervención en eso que Manino está diciendo. Así me siento. Y es el gran peligro que hay en estos populismos. Y yo creo que yo mencioné eso cuando hablé sobre el libro de Pedro Corso. El peligro es más grave ahora que cuando los soviéticos existían. No está los soviéticos, no está la Meca, y hay una cosa difusa que es el paraíso. Los populismos van a seguir ganando adeptos porque tienen una raíz religiosa y el ser humano busca quien asuma sus responsabilidades. Y estos populismos, y lo estamos viendo, no en este momento en Hispanoamérica, en España, con el movimiento Podemos, donde proponen de una manera muy inteligente asumir todas las responsabilidades del ciudadano. Yo te lo prometo. O sea, estamos en gran peligro a nivel mundial, repito, por la raíz religiosa que estas doctrinas tienen. Yo te eximo de tus responsabilidades. Yo te resuelvo tu problema, desde curarte un hijo hasta darte una vivienda. Eso es algo que estamos enfrentando. Y aquí mismo, en Estados Unidos, estamos viendo cómo la política está cambiando y los estrategas políticos están en shock. Porque un individuo, no importa de la tendencia que venga, así lo veo yo, como un Donald Trump, es un ser mesiánico. Y ahí lo tenemos. El populismo está ganando terreno. ¿Alguna otra pregunta? Ella se da con referente a lo que Deja que le haga la pregunta, por favor. Pregunta muy breve. ¿Alguno de ustedes, los presentes, ha contemplado que en Cuba, para que el mundo diga que hay una democracia representativa, se contemple, incluyendo a disidentes, conocidos muchos de ellos, tal vez fabricados algunos, elecciones con participación de los disidentes, con fraude o sin fraude, y tal vez con fraude, porque nadie los conoce en Cuba, aquí todos, denle algún puesto de menor importancia a esos individuos que van a las urnas. El mundo dirá que no les interesa, ni nunca les ha interesado, el problema de Cuba. Ya hay democracia y abran todas las bancas y todos los préstamos posibles para Cuba.
Esa es una posibilidad. Hay que reconocer que el castrismo se ha reinventado en estos 57 años. El castrismo de hoy no es el mismo de hace 10 años atrás. Se ha reinventado, se ha regenerado, ha buscado nuevos espacios y se habla, muchos han insistido, la posibilidad de que se cree lo que le llaman la oposición leal. Recordemos que la oposición leal existió en Hungría, la oposición leal existió en Polonia, donde habían partidos políticos que daban la imagen de que en el país había movimientos plurales, ideológicos y políticos. Ese es un mecanismo, una recurrencia a la que puede la dictadura de los hermanos Castro utilizar, porque eso le facilitaría lo que decía Benjamín a su momento, una especie, y lo decía también el amigo, una especie de retorno al socialismo no real, sino al socialismo del siglo XXI con los controles ya establecidos del socialismo real que existe en Cuba. O un supracapitalismo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo quería hacer un acotamiento, un momentico nomás lo que dijo el amigo Alexis Ortiz. Breve, Grega, Guerrero tiene una pregunta ahí, por favor, Benjamín. No, haz la pregunta. No, una pregunta, un símil nada más para un acotamiento a lo que dijo Alexis Ortiz, referente particularmente al caso de Venezuela, refiriéndose al caso del béisbol, que estaban las bases llenas y con cualquier cosa se anota una carrera, ¿verdad? Yo voy a hacer un acotamiento. Si están las bases llenas, pero también si hay 2 outs, la cosa se puede complicar. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Venezuela han habido dos fraudes que han tenido mucho, digamos, están basados en la realidad. Eso es el caso de Maracucho, que dio las elecciones, el caso de Capriles, que le robaron las elecciones, y si viene el tercer out, que sería, si tumban a la oposición, que ganó ahora en la Asamblea Legislativa, si la llegan a tumbar sería el tercer out. Y si pasa eso, yo no quiero saber la situación civil que se va a formar en Venezuela. Un acoplamiento nada más. Gracias. Perdón, digo, para que él haga, después lo haces tú. Gracias, Pedro. Habla mucho del caudillismo y de las consecuencias de estos caudillos que hemos tenido y que nos han subyugado. La pregunta es, y se está hablando del populismo, yo conozco mi respuesta, pero quiero la de ustedes. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el pueblo identifique a esos caudillos que los van a subyugar e identifique al estadista que los va a desarrollar? Yo quiero que cada uno de ellos lo diga, yo voy a decir la mía. En Cuba, y aquí está Alfredo Elías, Angelito de Fana, que me llevan a mí como 20 años cada uno de ellos, y ellos lo recuerdan, en Cuba existían clases de educación de moral y cívica. La dábamos en la primaria. Y eso no logró neutralizar o impedir el acceso del castrismo. Yo creo que tiene que haber educación moral y cívica con un activismo de parte de los partidos y de parte de los políticos que le explica a la población cuáles son las oportunidades reales y cuáles son sus obligaciones y derechos. Alfredo. Lo que te quería decir es que aquí se menciona cualquier cosa menos la envidia. Y la envidia es otro factor. El factor que llevó a Castro al poder, posiblemente por encima de muchísimas cosas. Otro factor importante, las bajas pasiones, la envidia, cierto. Domingo Perón hace 80 años que existió en Argentina y todavía está dando guerra hasta el día de hoy. Sí, señor, tiene muchísima razón. No se olvide de eso. Y no se olvide de que los peronistas en la oposición entonces van a gobernar el que tenga el poder y van a seguir así. Y ese va a ser en el día de mañana la función del castrismo. Cuando no estén ellos le van a hacer la vida imposible lo demás. Pepe. De eso no se habla. Es verdad, tienes razón, no se habla de eso. Yo le quiero hacer una pregunta al panel y a ti, Pedro. ¿Usted no cree que el problema de Venezuela y el de Cuba y el de El Salvador, que antes se mencionó aquí, y en Nicaragua y el resto de los países que están bajo el control del populismo y el populismo internacional, y lo que está pasando en Europa y en el resto del mundo, no se resuelve en las elecciones de noviembre, si uno de los cubanos americanos sale presidente? No sé lo que va a decir Alexis y Andrés, porque yo quiero que ustedes hablen, por favor, yo solo no, yo voy a contestarte. Yo considero que este país es un Estado de derecho. Aquí en este país hay instituciones sólidas y fuertes. Y ningún presidente puede imponer su voluntad, sea cubano, catalán
o de cualquier lugar del mundo. Se tiene que regir por las reglas y por las normas constitucionales de este país. Esto no es una nación de voluntad. Esa es la ventaja que hasta ahora ha salvado a Estados Unidos. No sabemos lo que pueda ocurrir mañana, pero hasta ahora ha salvado la razón y el buen juicio, no el voluntarismo de un caudillo. Eso es lo que nos ha salvado. Alexis, tú el diálogo. Después me vas a acusar de monopolizar el micrófono. Eso no. Estás aquí de angelito porque está la niña aquí. Todo, bueno, yo quiero ratificar esto que acaba de decir Pedro. Nosotros no podemos caer en la trampa de enfrentar el mesianismo proponiendo otros mesianismos. ¿Sí? La dirección democrática moderna es una dirección colectiva, donde los líderes tienen que ser rotativos. Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, que ahora Venezuela tiene a Henry Ramos Alú y ya encontramos un líder para siempre. Como no podíamos pretender que Enrique Capriles fue el candidato presidencial y era nuestro líder para siempre. Enrique Capriles cumplió una función, a lo mejor le vuelve a tocar en el futuro cumplir otra. Henry Ramos está cumpliendo una en este momento, pero el liderazgo del país es la unidad de la oposición. No puede ser ningún Enrique Capriles, ningún Marco Rubio, ningún Donald Trump. No creemos en los caudillos salvacionistas. Solo el pueblo se salva a sí mismo, organizándose y actuando conscientemente. Entonces nosotros rechazamos de plano ese enamoramiento de los líderes. ¿Sí? Pero el pueblo solo no camina, siempre tiene que haber un líder. Siempre tiene que haber un líder, pero no tiene por qué ser el mismo siempre, es lo que te quiero decir. Claro, siempre tiene que haber un líder. Entonces seguimos con Obama. ¿Ah? Entonces seguimos con Obama y con... No, Obama va a salir... No, pero mira, vamos a no trasladar dos realidades que son totalmente distintas. Es decir, yo el otro día tuve que decirle a un amigo cubano muy querido que llegó y anunció que había escrito su 5º libro contra Obama. Yo le dije, ¿y cuántos has escrito contra Raúl Castro? Porque tu problema es Raúl Castro, no es Obama. ¿Entiendes? Es como si yo me pongo de necio a decir ahorita, escribí 10 libros contra Donald Trump. A mí Donald Trump me causa mucha irritación, pero mi problema es que se salga del chavismo y que se salga del castrochavismo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pues nosotros no podemos, nosotros tenemos que asegurarnos de que la dirección sea siempre colectiva. En cada momento hay un líder que es el que le corresponde a ese momento. En este momento, el mejor hombre en Venezuela para esta pelea parlamentaria era por su experiencia, por su sapiencia de abogado y de viejo parlamentario, Henry Ramos Alú. Eso no lo discute nadie. Pero si mañana la lucha toma otras características, entonces aparecerá otro líder. Nosotros no podemos estar sacralizando y manteniendo los líderes a sangre y fuego, porque eso lo que esconde son las ambiciones de los que quieren ponerse bajo el ala de ese líder para coger poder. Exacto. No, pero uno endiosa a un líder, pues cuando yo era alcalde, me venían a decir la gente, ¿verdad? Alcalde, métalos en cintura, usted es el que tiene el mando, ¿entiende? Haga valer su autoridad. ¿Pero por qué me decían eso? ¿Realmente porque querían que yo hiciera valer mi autoridad y metiéndose todo? No, porque querían manipularme para conseguir o negocios o poder. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la democracia es un ejercicio de humildad. No hay líder, ninguno de nosotros es un líder. En algún momento nos corresponde una responsabilidad, pero inmediatamente esa responsabilidad puede ser asumida por cualquier otro. Por eso, por ejemplo, yo soy enemigo a muerte de las reelecciones, porque las reelecciones son el reconocimiento